Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta previsión que le ofrece el equipo de Forex Índices para la semana que viene del 29 de abril al 3 de mayo del presente año 2013. Son las 18 horas y 13 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 26 de abril del presente año. El pescado, como se dice vulgarmente, parece estar todo vendido ya en el mercado a estas horas de negociación de hoy viernes y salvo sorpresas importantes de última hora, pues las cotizaciones seguramente cierren en los niveles en los que se encuentran en estos momentos o en niveles aproximados. Si hubiera algún movimiento de última hora, pues deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a tener a continuación. Bueno, estamos viendo la cotización del eurodólar, el último día de negociación. Estamos apreciando cómo se ha mantenido en un estrecho rango durante toda la jornada. Por la parte de abajo siempre delimitado por la congestión histórica a nivel psicológico por excelencia del 1,30 y por la parte de arriba por la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001. Muy poquito volumen de negociación en todos los cruces con el dólar americano en el día de hoy, a pesar de esos datos de Producto Interior Bruto del primer trimestre del presente año que hemos conocido desde Estados Unidos. Ni siquiera el dato macro, que ha salido bastante peor de lo esperado, ha hecho mover a las cotizaciones de los principales pares cruzados con el dólar. Vamos a realizar el recorrido semanal, como siempre y habitual en nuestros análisis. Vamos a expandir y vamos a ver qué recorridos nos ha ofrecido la cotización del euro dólar en la semana que estamos a punto de terminar. Como vemos, la cotización nos arrancó el domingo día 21 de abril por la noche en el 1,3078. En el primer movimiento fue a buscar la congestión de mediano plazo, la cotización de donde ya fue rechazada. Es la primera vez en la semana, después tendríamos otros dos rechazos posteriores de esta congestión de mediano plazo del 1,3085. Vemos ese primer rechazo y después como la directriz alcista de largo siempre actuando con muchísima fuerza sobre la cotización del par en sesión europea y en sesión americana. Del lunes día 22 muy poquito movimiento tuvimos en la cotización y fue en la jornada del martes día 23 cuando iniciamos ya un movimiento bajista bastante potente que le llevó a la cotización a la zona del 1,30, donde se mantuvo toda la sesión americana y toda la sesión europea y toda la sesión americana del día 23 martes. En la sesión asiática del día 24 también se mantuvo muy estable la cotización, merodeando siempre el nivel de congestión del 1,30. Vemos esta directriz bajista de cortito plazo que nos arranca el día 17 de abril, cómo fue quebrada al alza el día 24, miércoles, y cómo se estacionó la cotización de nuevo sobre la directriz alcista de largo plazo. En la jornada del jueves, día 25, en la sesión americana, le fuimos a dar otro intento al 1,3085 y de nuevo la cotización fue rechazada, como también había sido rechazada el martes día 23 en sesión asiática. Muro, de momento, que ha sido clave para sujetar a la cotización del par al alza en la semana que hemos terminado. El jueves se nos precipitó de nuevo a la querencia natural de el par en el 1,30 y ahí se mantuvo pues durante toda la jornada del jueves, y en la sesión asiática fue a darle otro intento al muro de contención delimitado por la directriz alcista de largo, que después veremos cómo actúa en temporalidades de largo plazo. Vemos este rechazo firme durante varias horas y desde ahí pues nada, lo único que hizo la cotización fue a buscar el 1,30 donde ejerció soporte otra vez sobre la cotización. Nos va a cerrar un poquito presumiblemente por encima del 1,30. Nos va a cerrar entre las dos barreras, entre la congestión de mediano, nivel psicológico por excelencia en el par euro-dólar, el 1,30, y por la parte de arriba delimitado por la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2001, que nos pasa en la zona del 1,3050. Vamos a gráficos de temporalidades superiores. Vamos a un gráfico de temporalidad mensual para ver el escenario y los detalles que nos está dejando la cotización del par. Como siempre, iniciamos llamando la atención sobre la directriz alcista de largo plazo que se nos genera desde el año 2001
y que tiene su punto de apoyo en junio del año 2010. Cuidadito con esta directriz porque marca el ritmo de operaciones desde hace prácticamente un año. Desde mayo del año pasado, que fue quebrada a la baja, nos la ha confirmado en el cortito plazo y pudiera estar confirmándola en un poco más de largo plazo en estos momentos. Este quiebre que ha tenido el mes de marzo parece estar confirmando con un movimiento de retroceso en pullback sobre dicha directriz que marca el ritmo de operaciones desde hace un año. Cuidadito por si este retroceso de pullback junto con el nivel del 1.30 se hiciera fuerte y se nos posicionara por debajo del 1.30 con decisión, porque podríamos ver movimientos bajistas importantes para la semana que viene. Todo va a depender del 1.30 y de la directriz alcista de largo plazo. En lo que llevamos de año vemos como desde su punto de partida anual, la zona del 1.32, la cotización del par consigue un retroceso de un 1,40% desde su punto de partida anual y el cierre que va a tener hoy viernes presumiblemente por encima un poquito del 1,30. En lo que llevamos de mes de abril, a punto de terminarlo, lo acabaremos la semana que viene, el martes de la semana que viene, detalle también a tener en cuenta en la operativa de la semana que viene. Desde su punto de partida mensual, el 1,2815, la cotización consigue un avance de un 1,65%. Vemos la vela que tenemos activa todavía del mes de abril con este avance del 1,65%. De temporalidad mensual no vamos a destacar nada más, simplemente que en este año 2013 se hace efectivo este rechazo potente que tuvo en la congestión histórica de muy largo plazo del 1,36, en la zona del 1,36, exactamente en el 1,3606 se hace efectivo y como vemos, después de quebrar el precio de apertura anual, su confirmación perfecta y ahora de la directriz bajista de largo también con su confirmación. Cuidadito porque este movimiento de escalera, como comentábamos, le puede llevar un poquito más abajo a la cotización del par en las próximas semanas, siempre y cuando se nos posicione claramente por debajo del 1,30. En el aspecto fundamental se baraja la hipótesis de que haya una rebaja de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Cuidado porque el próximo jueves, la semana que viene, día 2 de abril, tenemos reunión del Banco Central Europeo y ahí pues se va a decidir si se rebaja o no. Se espera una rebaja de un 0,25%, por lo menos los expertos, los analistas esperan esa rebaja. Pero esta semana también hemos tenido a la señora Angela Merkel que ha dicho que a Alemania no le viene bien una rebaja de tipos de interés. Sabemos lo que manda la señora Merkel en el mercado y puede haber recogido esa pelota el presidente del Banco Central Europeo. Entonces, las espadas están en el aire, sin duda alguna, y veremos a ver la decisión de tipos el jueves de la semana que viene, día 2, porque va a ser importante. Vamos al gráfico de temporalidad semanal. Bueno, vemos cómo también la directriz alcista de largo imanta, sujeta perfectamente y atrapa la cotización cada vez que llega a ella y por debajo el 1,30 ejerciendo soporte en las últimas semanas. Repito, va a ser clave y determinante y si encontráramos un apoyo firme en esta doble barrera, la próxima semana podríamos atacar de nuevo el precio de apertura anual en la zona del 1,32. Por el contrario, si en los primeros compases de negociación de la semana que viene ya se nos posicionara claramente, como mínimo debemos de tener un cierre diario por debajo del 1,30 para tener probabilidades de inicios de movimientos bajistas para la semana que viene. Pero como digo, los inversores estarán muy pendientes del jueves día 2. De temporalidad mensual, destacar simplemente el pequeño movimiento bajista que hemos tenido la semana que vamos a cerrar con un 0,44% de retroceso desde su punto de partida el domingo por la noche, día 21 de abril, en el 1,3078. Vemos esta pequeña vela bajista con la que nos va a cerrar esta semana la cotización del par euro-dólar. Nada más de temporalidad semanal, nada más que destacar. Vamos a ver los detalles en temporalidad diaria. Detalles importantes, bueno, vemos como el quiebre de la directriz bajista de mediano plazo que nos arrancó el día 1 de febrero
quiebre del 24 de marzo, confirmación el día 3 de abril y desde ahí un apoyo perfecto en la línea de tendencia ayudado por el nivel de congestión de mediano del 1,2820 y movimiento alcista hacia esta doble barrera que captura perfectamente día tras día la cotización del par, la directriz alcista de largo. Vemos como choca día tras día con ella y por la parte de abajo, como vemos, el 1,30 en la zona del 1,30 exactamente, en el 1,3003 tenemos esa congestión histórica que durante toda la semana ha sido clave para sujetar a la cotización del par. Parece estar jugando al tenis entre las dos barreras. Igual que por la parte de arriba ha sido clave y determinante, como hemos visto anteriormente, el 1,3085 con el respeto fiel durante 3 días consecutivos. De temporalidad diaria no vamos a destacar nada más, simplemente, bueno, el rechazo que tuvo del precio de apertura anual ya el día 15 y el día 16, y el día 17 de abril. También detalles importantes a tener en cuenta. Vamos al gráfico de 4 horas para colocarle los principales soportes y resistencias para la semana que viene al par euro-dólar. Como vemos, y si no pasa nada raro, desde este momento hasta que cierre el mercado hoy viernes, pues la cotización quedará imantada, se quedará a dormir entre estas dos barreras, entre el 1,30 y el 1,3050 que nos pasa la directriz alcista de largo. Como vemos, capturada, imantada, totalmente delimitada por estas dos barreras. Por la parte de arriba va a ser la primera resistencia que se va a encontrar la cotización del par en caso de que cierre por debajo de ella el 1,3050 el domingo por la noche. En caso de que cierre por encima, pues bueno, actuaría como primer soporte, pero de momento la cotización se mantiene por debajo y primera resistencia el domingo por la noche sería el 1,3050. Desde ahí probaríamos otra vez, enésima ya, el 1,3085 con gestión de mediano, respetadísimo a lo largo de la historia. Del 1,3085 iríamos a buscar el 1,3125. También con gestión de mediano respetado cada vez que llega al mismo. Del 1,3125 con gestión de mediano plazo tenemos un recorrido alcista importante hasta el precio de apertura anual, 1,3205 determinante el día 16 y el día 17 con este doble techo perfecto entre las dos jornadas, el 16 y el 17 de abril. Principal resistencia para la semana que viene, 1,3205. La siguiente resistencia, también muy importante, con gestión de largo plazo, 1,3265. Del 1,3265 probaríamos una congestión de mediano plazo en el 1,3315. Cuidado con esta congestión porque también ha sido importante en los últimos meses. 1,3315, resistencia importante para la semana que viene. Desde ahí probaríamos el 1,3368 de la misma categoría que la anterior y la última resistencia que le colocamos para la semana que viene en el 1,3405 a 400 puntos de la cotización actual, nivel de congestión de mediano largo plazo. Por la parte de abajo, el escenario le vamos a marcar como primer soporte inmediato el 1,3003. Importantísimo siempre, se nos está convirtiendo en una congestión histórica de las más importantes que tiene el euro dólar. Además, está en el nivel psicológico por excelencia, 1,30 a 3.000 puntos del máximo histórico en el 1,60 y a 3.000 puntos también de la paridad 1 a 1. Eso los inversores lo saben muy bien, de ahí que el 1,30 se haya convertido en una congestión y en una fuerza de imán tremenda para la cotización del euro dólar. El domingo por la noche, 1,3003, el primer nivel de soporte a tener en cuenta siempre y cuando nos cierre la cotización hoy viernes por encima del mismo. Desde ahí recorrido bajista hasta el 1,2936. Cuidadito con el 1,2936 también con gestión de mediano largo. Recorrido bajista muy amplio, hasta el 1,2820, más de 100 puntos de recorrido, hasta esta congestión de mediano plazo que actuaría como soporte. La siguiente fuerza de soporte la encontramos delimitada por el 1,2760. Desde ahí nos vamos directamente al principal muro de contención para la semana que viene, principal soporte, 1,2696 con gestión de largo plazo prácticamente en el nivel psicológico del 1,27. Quebrado el 1,27 iríamos a buscar otra congestión de mediano en el 1,2635 a 400 puntos prácticamente de la cotización actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, cuidado con el 1,3003 por la parte de abajo y por la parte de arriba
con el 1,3050. Vamos a llamar también la atención sobre esta directriz bajista que ya comentábamos antes, temporalidad de 4 horas, directriz bajista de cortito plazo, vemos cómo ha sido quebrada perfectamente, fue el jueves día 25 su quiebre y su confirmación también ayudado por el nivel del 1,30. Se hace efectiva de momento para el cortito plazo también el quiebre confirmado de esta directriz bajista por si quieren tenerlo en cuenta. Pero la clave inmediata el domingo por la noche cuando abra el mercado 1,3050 por la parte de arriba y 1,3003 por la parte de abajo. Bueno, vamos con el siguiente par, dólar-yen. El dólar-yen, bueno, nos ha ofrecido movimientos muy erráticos durante los primeros días de negociación de la semana, pero vemos como el último, el viernes, pues sí que nos ha ofrecido un movimiento bajista llegando a tocar un mínimo intrasemana en los 97,54. Vemos como el domingo día 21 por la noche nos arrancó incluso por encima de la congestión de largo plazo que está sujetando a la cotización del par al alza en las últimas semanas, 99,75, junto con el nivel psicológico de los 100 yenes por dólar, que es importantísimo también, por supuesto. Vemos como ya en la sesión asiática del lunes, día 22, ya nos dio signos de flaqueza la cotización, inició movimiento bajista bastante potente en sesión europea, acentuado en sesión americana el lunes y vemos como en sesión asiática del martes día 23 fue a probar por primera vez la congestión de mediano largo de esta zona de los 98,58. Durante varias horas probó, golpeó este nivel de congestión de mediano y no consiguió quebrarlo. Volvió en sesión americana el día 23, vemos cómo volvió a darle otro intento y las órdenes de compra de los inversores ya se colocaron un poquito por encima, pues denotando que no estaban de momento por quebrar los 98,58. Desde ahí movimiento alcista y en sesión asiática vemos la sesión asiática del miércoles día 24 cómo golpeó de nuevo los 99,75 sin poder quebrarlo al alza. Ha sido el detonante final para estos movimientos bajistas con los que hemos terminado esta semana. Movimiento bajista, vemos cómo golpeó de nuevo los 98,58 en la sesión asiática del viernes día 26, un rechazo muy importante al alza, pero vemos como después, ya en sesión americana, después de probar en sesión asiática otra vez y en sesión europea, vemos como en sesión americana, con los datos del Producto Interior Bruto del primer trimestre desde Estados Unidos, pues se nos ha precipitado a la baja, realizando esto en mínimo intrasemana en los 97,54. Va a cerrar en la zona de los 98. Detalle a tener en cuenta, si nos cierra finalmente por debajo de los 98,56, va a ser nivel importante el domingo por la noche cuando abra el mercado. Como detalle también muy importante el cruce de líneas que vamos a tener para la semana que viene en la congestión de mediano y en la directriz alcista de mediano en los 96,72. Lo veremos también más en detalle después en temporalidad diaria. De momento nos vamos a temporalidad mensual para ver los detalles que nos ofrece la cotización de este par en esta temporalidad. Bueno, lo primero que destacamos es la directriz bajista de muy largo plazo que nos viene desde 1985 y que tiene su punto de apoyo en el año 2007, exactamente en julio del año 2007. Vemos cómo ha sido quebrada al alza en el mes de enero del presente año y movimiento alcista importante. Por la parte de arriba, como ya hemos visto anteriormente, los 99,75 están siendo pieza clave, nivel de congestión histórica respetadísimo y de ahí que le sea muy difícil evolucionar por encima del mismo, por encima de este muro potente de contención. Y por la parte de abajo vemos como el nivel de los 92,93 pues ha encontrado un punto de apoyo muy firme la cotización. En lo que llevamos de año, desde su punto de apertura anual en los 86,76, la cotización del par consigue un avance importante de un 12,85% hasta los niveles en los que cotiza hoy viernes, día 26 de abril. Un 12,85% en 4 meses prácticamente pues es mucho avanzar para un par de divisas en intraanual. En lo que llevamos de mes también expandimos el gráfico un poquito. En lo que llevamos de mes desde su punto de partida mensual, que el par lo tiene en los 94,31, también consigue un avance importante de un 3,83%. Vemos la vela potente que mantiene en el mes de abril. Veremos a ver cómo cierra el próximo martes día 30.
De temporalidad mensual, ningún detalle importante más a tener en cuenta. Nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal. De temporalidad semanal, llamar la atención sobre los 99,75, 3 semanas golpeando y 3 semanas siendo rechazada la cotización de este nivel. Vemos la vela bajista con la que nos ha cerrado esta semana con un retroceso a estas horas de negociación de casi un 2%, exactamente un 1,86% mantiene la cotización de retroceso en esta semana, un 1,86%, veremos a ver cómo cierra, pero bueno, no habrá grandes variaciones seguramente, y lo que más nos debe de llamar la atención es que seguramente nos cierre por debajo de los 98,58. Detalle ya importante a tener en cuenta y más importante a tener en cuenta porque vamos a ver unos detalles en temporalidad diaria, sobre todo la directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el 13 de enero. Cuidadito porque puede ser clave en la próxima semana esta directriz alcista. Vemos cómo fue quebrada a la baja el pasado día 1 de abril. Quiebre, pero no se nos ha producido ninguna confirmación efectiva del quiebre de esta línea. Cuidado porque si tenemos un quiebre, como mínimo en temporalidad diaria, de esta directriz alcista de mediano que nos viene desde el 13 de noviembre del pasado año, si tenemos algún quiebre, sobre todo por debajo de los 96,72 con gestión de mediano, si tuviéramos el quiebre de esta doble barrera a la baja la semana que viene, se podrían profundizar los movimientos bajistas en el dólar yen. Por el contrario, si tuviéramos un respeto fiel de esta directriz, podríamos atacar la semana que viene de nuevo los 99,75. Detalles, repito, muy importantes a tener en cuenta porque, como observamos en la imagen, quiebre sí hemos tenido, pero confirmación no hemos tenido todavía ninguna de esta directriz alcista de mediano plazo, y las confirmaciones son imprescindibles para una buena operativa en el mercado. Vamos a ver el gráfico de 4 horas de nuevo y le vamos a colocar ya directamente sobre esta temporalidad los principales soportes y resistencias que se va a encontrar la cotización la semana que viene del 29 de abril al 3 de mayo. Por la parte de arriba, si finalmente hoy viernes consigue cerrar por debajo de los 98,58, va a ser la primera barrera a batir, 98,58. La siguiente y principal de la semana, 99,75. Bueno, ni que decir tiene, una imagen vale más que 1000 palabras, muro de contención implacable de momento. De los 99,75, principal resistencia para la semana que viene, vamos a buscar una congestión de mediano plazo, que ejercería resistencia en los 100,69, 100,70. Desde ahí otra, también de la misma categoría que la anterior, en los 101,62, 101,63. Y recorrido alcista importante hasta la congestión de mediano largo de los 103,30 como última fuerza de resistencia para la semana que viene, a 500 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, el escenario viene delimitado por un primer soporte en los 97,30. Cuidado porque vemos cómo el día 14, 15 y 16 de abril encontró un apoyo perfecto y con esta vela, formación de implicaciones alcistas, pues inició el movimiento otra vez hacia los 99,75. Cuidado con los 97,30 y sobre todo con el cruce de líneas que tenemos por la directriz alcista de mediano y la congestión de mediano en los 96,72. Cuidado porque, repito, puede ser clave para la evolución de este par en días futuros y en jornadas futuras. Quebrado los 96,72, vamos con un recorrido amplio hasta otra congestión de mediano en los 95,40. Quebrada al alza el pasado día 4 de abril y confirmada durante los 2 días consecutivos. Soporte importante para la semana que viene en 95,40. Desde ahí nos llegaríamos a una congestión de mediano largo en los 94,65 y un último soporte para la semana que viene le colocamos en una congestión de mediano en los 93,92. Niveles inmediatos para el domingo por la noche cuando abra el mercado. Por la parte de arriba, congestión de mediano largo, 98,58, importante siempre. Y por la parte de abajo, congestión de mediano, 97,30. Entre estos dos niveles se la va a jugar la cotización del par dólar yen el domingo por la noche cuando abra el mercado. Y por supuesto, no se olviden de los 99,75 porque mientras este nivel no se ha quebrado al alza,
con confirmación y definición, no vamos a ver movimientos alcistas de continuación de mediano-largo plazo. Bueno, acabamos con el par dólar-yen. Vamos a ver el siguiente par, dólar franco suizo. Un par muy estable en los últimos tiempos. Vamos a ver qué es lo que nos ha proporcionado de información la cotización. Expandimos el gráfico. Vamos a ver desde el día 21, domingo por la noche, que arrancó la cotización en los 0,9318. Enseguida inició movimiento alcista. Quebró al alza en la sesión asiática del día 22, lunes, el nivel de congestión de los 0,9340, nivel que había sido muy respetado en jornadas anteriores, lo quebró al alza, lo confirmó durante toda la jornada del lunes día 22, incluso hizo una reafirmación de confirmación de este nivel en los 0,9340 el día 23, martes, en sesión asiática. Desde ahí impulso alcista, nos quebró, nos confirmó perfectamente los 0,9392, congestión de mediano, se dirigió al siguiente nivel, congestión de mediano plazo en los 0,9465, lo respetó durante la sesión europea del miércoles y vemos como en la sesión americana del miércoles fue directamente ya a aprobar la directriz bajista de mediano plazo. Cuidado con esta directriz que la veremos posteriormente en temporalidad diaria porque es clave y determinante para la evolución de este par. Desde ahí fue rechazada en la zona psicológica, coincidiendo con la zona psicológica de los 0,95, movimiento bajista ya en la sesión asiática del jueves día 25, nos quebró de nuevo a la baja, los 0,9465 nos lo confirmó y vemos cómo ha ido a cerrar la semana en la zona de los 0,94, un poquito por encima nos va a cerrar en la zona de los 0,9425, 0,9430. Bueno, habiendo hecho este pequeño resumen, nos vamos a las temporalidades mayores para ver las informaciones de largo plazo que nos ofrece la cotización del par dólar franco suizo. Bueno, movimiento bajista histórico, la cotización del par no pierde esa condición bajista de muy largo plazo y poca información la que podemos sacar de temporalidades mayores, simplemente que desde su precio de apertura anual en los 0,9148 la cotización del par consigue un avance de un 3,12% hasta los niveles en los que cotiza hoy viernes día 26 de abril. Un 3,12%, un avance moderado para 4 meses de negociación. Vemos como en el mes de abril tenemos un movimiento bajista, aunque tenemos una formación de velas con implicaciones alcistas. Este martillo alcista podría indicarnos movimientos de continuación de corto para la semana que viene, pero de momento con lo que debemos de quedarnos es con este retroceso con el que va a cerrar la presente semana, retroceso mínimo de un 0,60% aproximadamente, encontrando apoyo en una congestión de mediano largo en la zona de los 0,9392. Está siendo clave, nivel muy importante, histórico, no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año pasado, 2012, como siempre, la memoria de los inversores funcionando, la máquina de la memoria inversora no falla nunca y las congestiones históricas tampoco. Las congestiones históricas no solamente sirven para operativas de mediano o largo plazo, sino que también le podemos sacar unas utilidades muy importantes para la operativa de corto plazo, incluso de intradía. Bueno, de temporalidad mensual no destacamos nada más y nos vamos al gráfico de temporalidad semanal, donde los detalles que podemos apreciar son mínimos. Simplemente vamos a destacar la vela alcista con la que nos va a cerrar esta semana la cotización del par con un avance en el entorno del 1% desde su precio de apertura semanal en los 0,9324, pues bueno, un avance en el entorno del 1%. El detalle más importante de temporalidad semanal, pues que presumiblemente nos va a cerrar por encima de los 0,9392. Esta congestión de mediano que si encontrara un apoyo firme el domingo por la noche cuando abra el mercado podríamos atacar la congestión de muy largo plazo en los 0,9680, que es la principal resistencia que se va a encontrar la cotización del par la semana que viene. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria para ver los detalles importantes. Lo más importante, tener en cuenta la directriz bajista de mediano que nos viene desde julio del año 2012, exactamente desde el día 24 de julio. Cuidado con esta directriz bajista porque ha sido
testeada ya en varias ocasiones. Vemos cómo fue golpeada el día 27 y el día 28 de marzo, volvió sobre ella el día 4 de abril y vemos cómo esta semana también, el día 24 de abril, ha golpeado la directriz bajista de mediano sin éxito de quiebre. Importante va a ser la semana que viene esta directriz bajista. Como vemos, por la parte de abajo también tenemos una directriz de mediano alcista, en este caso, desde el día 1 de febrero, encontrando apoyo el día 16 y el día 17 de abril. Se encuentra inmersa en un triángulo y teniendo como eje central de operaciones los 0,9392. Detalles, repito, muy importantes y claves para seguir la evolución de este par. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos principales resistencias y soportes para la semana que viene al par dólar franco suizo. Por la parte de arriba se va a encontrar el nivel de congestión de mediano como primera resistencia en los 0,9465. Muy cerquita nos pasa la directriz bajista de mediano que hemos visto anteriormente, en la zona de los 0,95. Cuidado, repito, porque está siendo clave, como podemos apreciar y hemos visto anteriormente en temporalidad diaria, esta directriz de mediano que nos viene desde el 1 de febrero del presente año. De los 0,95 nos vamos a una congestión de mediano en los 0,9552, clave determinante también a finales del mes de abril para sujetar a la cotización del par. Y de los 0,9552, recorrido amplio hasta la última resistencia y principal que le vamos a colocar para la semana que viene en los 0,9680, nivel histórico que nos viene de muchos años atrás. Cuidadito con este muro de contención en caso de que la cotización inicie movimiento alcista potente la semana que viene. Por la parte de abajo, 0,9392. Primera barrera de soporte con la que se va a encontrar la cotización del par, respetada siempre. Precio de apertura anual del año 2012, donde se nos ha formado ya una congestión histórica, de ahí que sea siempre muy respetado. Quebrado los 0,9392, nos vamos a encontrar con una congestión de mediano, 0,9340. Desde ahí nos topamos con esta doble barrera que la vamos a delimitar como principal soporte para la semana que viene. Coinciden la directriz alcista de mediano que nos viene desde el día 1 de febrero del presente año con la congestión de mediano de los 0,9253. Repito, principal soporte para la semana que viene en la cotización del par dólar franco suizo. Y desde ahí tendríamos recorrido bajista hasta el precio de apertura anual 0,9148. También soporte muy importante, el último que le vamos a colocar para la semana que viene. Por la parte de arriba, primer nivel inmediato a vigilar como resistencia 0,9465, repito, muy cercano a la directriz bajista de mediano que nos viene desde el año 2012. Y por la parte de abajo, 0,9392. Bueno, seguimos con el análisis, vamos con el par libra-dólar. Iniciamos el recorrido de análisis, expandimos el gráfico, como siempre, para verlo en detalle. Desde su punto de partida semanal, la cotización tuvo su precio de apertura semanal en el 1,5233 e inició un pequeño movimiento bajista, pero enseguida en la sesión europea y sesión americana de lunes día 22 se posicionó incluso por encima del 1,5276, una congestión de mediano muy respetada siempre, como podemos apreciar en la imagen, muy respetada siempre por la cotización del par. En la sesión asiática del martes día 23 se posicionó por debajo de esta congestión, nos la confirmó en la sesión americana del mismo día, martes día 23, y vemos como por la parte de abajo la directriz alcista de mediano junto con el nivel de congestión de mediano también del 1,52, vemos como este cruce de líneas ha sido la salvación del par libra-dólar en la semana que hemos terminado desde el punto de vista técnico. Veremos después los movimientos alcistas que ha tenido, que ha sido por otras razones, pero desde el punto de vista técnico, el 1,52 junto con la directriz alcista de mediano, que la apreciaremos después más en detalle en temporalidad diaria, ha sido la clave y el punto de apoyo perfecto para la cotización del par. Después fuimos a testear de nuevo el 1,5276, siempre clave, y este apoyo que tuvo la cotización el jueves día 2, el jueves día 25 en la sesión asiática, en la apertura del mercado, fue clave. Nunca más volvió por debajo de este nivel de congestión del 1,5276 y con la publicación del Producto Interior Bruto del Reino Unido del primer trimestre, que ha salido muy por encima de lo esperado, un dato muy positivo para el Reino Unido, vemos el movimiento potente que le ha llevado
a la congestión de mediano del 1,5448, va a cerrar incluso por encima de esta congestión, muy cercana al nivel importante del 1,5508, que va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Vamos a temporalidades mayores, temporalidad mensual en primer lugar, como siempre. Vamos a comprimir un poquito el gráfico para ver la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde enero del año 2009, directriz alcista, no nos olvidemos que ha sido quebrada en febrero del presente año, quebrada, pero no tenemos ninguna confirmación de largo plazo. Tuvimos confirmaciones de cortito plazo en aquellas jornadas en las que fue quebrada, pero en el largo plazo no tenemos todavía ninguna confirmación efectiva que nos diga que esta situación y este quiebre vaya a ser efectivo en este año 2013. Necesitamos confirmaciones potentes que nos marquen la dirección clara de las cotizaciones. Vemos como desde su precio de apertura anual en el 1,6248 la cotización del par consigue un retroceso moderado de un 4,74%, a fecha de hoy viernes 26 de abril. Un 4,74, casi un 5% de retroceso desde el 1,66, desde el 1,6248. También expandimos el gráfico, apreciamos cómo en el mes de abril de momento mantiene un movimiento alcista con unos avances de un 1,86%, casi un 2% desde su punto de partida mensual el 1 de abril en el 1,5202. Tuvo su precio de apertura mensual la cotización del par libra-dólar. De temporalidad mensual, nada más que destacar. Nos vamos al gráfico de temporalidad semanal para ver si puede proporcionarnos detalles importantes. Bueno, el único detalle que vamos a destacar es el quiebre de la directriz bajista, de la directriz alcista de largo que hemos comentado anteriormente, confirmada en el corto plazo durante un par de semanas. Pero como hemos comentado anteriormente, necesitamos una confirmación más amplia en el tiempo para que este movimiento sea efectivo en el año 2013. En temporalidad semanal destacamos el avance importante que ha tenido la cotización del par esta semana, casi un 2% desde su precio de apertura del 1,5233, ha tenido un avance de casi un 2%, un 1,86% exactamente, un 1,86, un 1,87% a estas horas de negociación. Vamos al gráfico de temporalidad diaria. Bueno, clave determinante, quienes siguen nuestros análisis lo saben muy bien, la directriz bajista que nos viene desde el 1 de enero, directriz bajista quebrada a finales del mes de marzo y confirmada a principios del mes de abril, pues ha sido detonante desde el punto de vista técnico para estos movimientos alcistas que tiene la cotización del par. Vemos la directriz que se nos ha formado también ya desde el 12 de marzo, directriz bastante potente, porque ya nos la ha testeado durante un par de jornadas y ha encontrado un apoyo firme junto con el nivel del 1,52, esta congestión de mediano que siempre es importante para seguir la evolución del par. Son en detalles muy importantes para la próxima semana en caso de que iniciara movimientos bajistas potentes la cotización del par. Esta directriz sigue vigente, sigue virgen y cuidado con ella, repito, por si la cotización del par iniciara movimientos bajistas la semana que viene. Volvemos al gráfico de 4 horas y le colocamos directamente ya sobre esta temporalidad soportes y resistencias más importantes. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, el nivel que se va a encontrar primero como resistencia 1,5508. Cuidadito con este nivel de congestión de mediano largo, 1,5508. Cercano tenemos otro nivel de la misma categoría en el 1,5540. Desde ahí probaríamos la congestión de mediano del 1,5604. Seguramente ayudaría al 1,5604 una directriz bajista de mediano, quebrada ya en el tiempo, pero repito, estas directrices de tanta potencia de mediano y de largo plazo son recordadas por los inversores y seguramente en el 1,5604 ejerciera bastante fuerza de resistencia sobre la cotización. Del 1,5604 nos llegamos a un nivel con gestión de mediano en el 1,5676. Vamos a delimitar este nivel como principal resistencia para la semana que viene. 1,5676. Otra resistencia de la misma categoría que las anteriores, 1,5748. Y desde ahí nos vamos
a otra resistencia también de mediano plazo en el 1,5825. Del 1,5825 ya nos meteríamos en la zona del 1,59 como última resistencia para la semana que viene, exactamente en el 1,5901, prácticamente a 400 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, el domingo por la noche, cuando abre el mercado, se va a encontrar con el 1,5448, primer soporte inmediato a vigilar. Desde ahí vamos a buscar la congestión de mediano del 1,5365. Cuidado con esta congestión respetada históricamente. Del 1,5365 nos topamos con esta doble barrera. 1,5276 que confluye prácticamente con la directriz alcista de mediano plazo. Principal soporte para la semana que viene, 1,5276, repito, por la confluencia de la directriz alcista de mediano con este nivel de congestión de mediano también. Desde ahí probaríamos el 1,52. Clave y determinante, como podemos ver, el día 23 de abril, martes de la presente semana. Del 1,52 nos llegaríamos a otra congestión de mediano, 1,5103. Es el último soporte que le colocamos para la semana que viene, casi a 400 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos. Por la parte de abajo, 1,5448. Por la parte de arriba, no pierdan de vista el 1,5508, porque de tener un rechazo del 1,5508 a la baja, podríamos ver movimientos bajistas para la próxima semana. Será clave en los primeros compases de negociación cuando abra el mercado la semana que viene. Bueno, terminamos con el par libra-dólar. Nos vamos al par euro-yen. Vamos a ver que movimientos muy erráticos durante toda la semana, como casi todos los cruces con el yen. Durante los primeros compases de negociación de semana se ha mantenido muy errática. El euro-yen ha bailado al son que ha tocado los 129,48, esta congestión de mediano plazo. Desde que abrió el mercado el domingo por la noche, los 130,56 enseguida se precipitó buscando refugio en esta congestión de mediano de los 129,48. Ahí se nos instaló prácticamente durante toda la jornada del lunes día 22 y en la sesión asiática del lunes día 23 llegó a tocar un primer mínimo intrasemana en los 127,92, un poquito por debajo de los 128, pero recuperó inmediatamente posiciones en la sesión europea y americana del martes y como vemos durante la sesión del martes, durante la sesión del miércoles y el jueves se mantuvo imantada la cotización totalmente atrapada por los 129,48. Tan solo en sesión asiática ya vimos que las órdenes vendedoras de los inversores se colocaron por debajo de esta congestión, denotando la debilidad de la cotización del euro-yen y como vemos ha ido incluso muy cercano de la zona psicológica y del muro de contención de los 127. Exactamente en los 126,96 nos pasa la congestión histórica, siempre respetada por la cotización de este par. Nos va a cerrar en la zona de los 128, como podemos apreciar, salvo sorpresas de última hora hoy viernes, cerrará en torno a los 128. Vamos al gráfico de temporalidad trimestral para ver detalles importantes. El detalle más importante que venimos narrando ya desde hace meses es la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2000, quebrada y confirmada en el muy largo plazo, quebrada el segundo trimestre del año 2010, confirmada en el segundo trimestre del año 2011, recorrido muy amplio hasta estos mínimos en la zona de los 93,75, recuperación y vemos cómo ya ha sido probada en el primer trimestre del año 2013, rechazada la cotización y la estamos probando en este segundo trimestre. Necesitamos confirmaciones en estas directrices alcistas de muy largo plazo, que siempre son muros importantes a tener en cuenta y no solo para el largo o muy largo plazo, sino también para operativas de corto plazo nos pueden ser de utilidad tomándolas como fuerzas de atracción. Bueno, vemos cómo está posicionada de momento por encima de esta directriz. No vamos a destacar nada más de esta temporalidad, nos vamos a la temporalidad mensual para ver los detalles que nos está ofreciendo la cotización del par. El primer detalle, desde su punto de partida anual, 114,54, su precio de apertura anual, enseguida inició movimientos alcistas en este año 2013 y en estos momentos mantiene un avance de un 11,34%.
hasta la zona de los 128, un 11,34%, un avance muy importante en un periodo de 4 meses para la cotización del euro-yen. Como vemos, siempre muy respetada la directriz alcista de muy largo plazo. Vemos como cada vez que llega, pues es muy respetada, pero en este mes de abril de momento se mantiene por encima y por encima de los 126,96. Detalle muy importante porque si nos cerrara por encima de esta doble barrera el mes de abril, recordemos que nos quedan todavía 2 días de negociación, el día 29 y el día 30, lunes y martes de la semana que viene, pero si nos cerrara por encima el mes de abril, por encima de esta doble barrera, sí que podríamos ver movimientos más acentuados alcistas para este año 2013, buscando sin duda alguna la directriz bajista de muy largo plazo que nos pasaría en este año en la zona de los 136. Cuidadito con estos detalles para quienes utilicen operativas de mediano o largo plazo, para quienes negocien en el mercado en el mediano o largo plazo, porque estos detalles son importantes. De temporalidad mensual, destacar la vela alcista que mantiene en el mes de abril. De momento, desde su punto de partida, 120,76, el día 1 de abril, mantiene un movimiento alcista muy importante de un 2,32%. Nos vamos a temporalidad semanal para ver si nos puede proporcionar alguna información. Poquitos detalles, simplemente pues bueno, ver cómo los niveles de congestión son respetados semana tras semana, la directriz alcista de muy largo plazo, respetada durante muchísimas semanas, la congestión de largo de los 126,96, que es donde está encontrando apoyo en las 2 últimas semanas. La cotización del euro-yen iba a ser clave en la semana que viene. Este nivel de los 126,96 va a ser determinante, porque si encontráramos un apoyo firme la semana que viene, junto con la directriz alcista de muy largo, vemos este apoyo perfecto que tuvo la cotización en la semana pasada, exactamente el día 16. Este apoyo perfecto sobre la directriz de muy largo le ha servido para este impulso alcista, repito, y esta doble barrera será clave para seguir la evolución del par la semana que viene y para negociaciones de mediano o largo plazo. Vemos cómo la semana nos va a cerrar con un retroceso en su cotización de casi un 2%, exactamente a estas horas de negociación un 1,97%. De temporalidad semanal, nada más, y nos vamos al gráfico de temporalidad diaria para ver los detalles. Poquito de temporalidad diaria, simplemente el respeto que ha tenido de la directriz alcista de mediano que nos viene desde el día 13 de noviembre del año 2012, directriz que fue quebrada a la baja, confirmada, nos proporcionó ya su recorrido interesante hasta la congestión de mediano largo de los 118,90, de donde rebotó, y vemos cómo de nuevo ha sido respetada la directriz alcista de mediano, aunque ha sido quebrada y confirmada en el tiempo. Estas directrices los inversores no se le van de la cabeza, siempre son recordadas y son claves y determinantes para la negociación del mercado. De temporalidad diaria no vamos a destacar nada más, simplemente como el nivel de los 129,48 siempre muy importante para seguir la evolución de este par, y va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado, ejerciendo como primera fuerza de resistencia. Vamos al gráfico de 4 horas y le colocamos ya niveles de soporte y resistencia para la semana que viene. En primer lugar, y como comentábamos, la primera resistencia que se va a encontrar la cotización del par euro-yen la tenemos en los 129,48. Primera resistencia a batir. Desde ahí nos vamos a otra resistencia, congestión de la misma categoría que la anterior, 131,82. La principal resistencia de semana viene delimitada por una congestión de largo plazo en los 133,55. Es la última resistencia que le colocamos para la semana que viene a 550 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, clave y determinante será los 126,96, esta congestión de largo plazo. Si consigue quebrarla, iríamos a probar de nuevo la directriz alcista de muy largo plazo. Como podemos ver, el pasado día 15 de abril fue determinante porque confluye con una congestión de mediano. Vemos esta línea fina de color rojo, confluye con los 125,30, un nivel de congestión también siempre respetado por la cotización del par. Este muro de contención la semana que viene lo vamos a delimitar como principal soporte de semana, 125,30, porque confluyen estas dos barreras históricas. De los 125,30 nos llegamos a un soporte con gestión de mediano en los 124,33 y desde ahí recorrido bajista muy amplio hasta los 121,73, también históricamente respetado, quebrado al alza el pasado
4 de abril, confirmado el mismo día en la sesión americana, último soporte que le colocamos para la semana que viene en los 121,73. Como vemos, a 600 puntos, un poquito más de 600 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, cuando abra el mercado el domingo, cuidado con los 126,96 y por la parte de arriba, como primera resistencia, los 129,48. Vamos a ver un par de divisas que no es habitual de nuestras previsiones semanales, pero mantiene unas características técnicas interesantes y creemos que puede serle de utilidad. El euro-libra. Vamos a ver el euro-libra en temporalidades superiores. Perdón, vamos a verlo en un gráfico de temporalidad mensual. Vemos como el par euro-libra amenazó la paridad 1 a 1 en el año 2008, en diciembre del año 2008, y desde ahí en la zona de los 0,98 pues la cotización lo único que ha hecho ha sido retroceder. Cierto es que con movimiento enrangado de largo plazo, pero sigue retrocediendo. La directriz bajista que nos mantiene a la cotización del par en esta condición desde los máximos históricos en la zona de los 0,98 vemos como sus puntos de formación de directriz bajista los tiene en junio y julio del año 2011. Cuidadito porque lleva 3 meses golpeándola esta directriz y los inversores cuando golpean durante demasiado tiempo una barrera y no la quiebran, lo más lógico es que vaya a buscar la siguiente barrera en dirección contraria. 3 meses golpeando, como podemos ver, es el detalle más importante con el que debemos de quedarnos de la cotización del par euro-libra. Cierto es que quedan 2 días de negociación y podríamos tener algún movimiento alcista importante, sobre todo en los primeros compases de negociación del mes de mayo con esa decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo el viernes día 2 de mayo. Si no se produjera esa reducción que esperan todos los inversores de como mínimo el 0,25%. Si esa reducción al final no se produjera, podríamos ver movimientos alcistas importantes en el euro-libra para la semana que viene. Si no, seguramente el euro-libra va a continuar buscando como mínimo el precio de apertura anual en los 0,8125, incluso la directriz alcista de largo plazo, que nos pasa merodeando y nos pasa muy cercano del precio de apertura anual. Importantes estos detalles de largo plazo, importantes por supuesto todas estas barreras para tenerlas en cuenta en operativas de corto plazo. La directriz alcista de largo que nos viene desde el año 2000, vemos como esta directriz alcista pues es muy importante. Para seguir está metido en un triángulo, como vemos, la cotización del euro-yen. No vamos a destacar nada más de temporalidad mensual, simplemente que desde el precio de apertura anual que el par lo tiene en los 0,8125 pues consigue un avance moderado de un 3,66% hasta hoy viernes 26 de abril. Vamos bueno, en el periodo mensual, como vemos, tenemos esta formación con implicaciones bajistas de esta vela. Nos va a cerrar más o menos en el mismo nivel que nos abrió el mes, en los 0,8431. Si no hay grandes sorpresas de aquí a que cierre el mercado, hoy viernes. Vamos a un gráfico de temporalidad semanal para ver algún detalle más, poquitos detalles en temporalidad semanal, simplemente cómo nos va a cerrar con un retroceso importante esta semana, un retroceso muy importante de un 1,97%, un 1,97% de retroceso en esta semana, casi un 2%. Y como por la parte de arriba tenemos un nivel importante en los 0,8753, respetado durante 4 semanas consecutivas. No se olviden de este nivel porque será clave y determinante para próximas semanas en caso de que inicie movimiento alcista importante. Vamos a un gráfico de temporalidad diaria y le vamos a colocar en esta temporalidad las principales barreras de soporte y resistencia para el par euro-libra. Por la parte de abajo, como vemos, está soportando perfectamente a la cotización el nivel de congestión en los 0,8409. Va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si encuentra apoyo firme en los 0,8409, atacaríamos una primera resistencia en una congestión de mediano 0,8466.
Desde ahí nos topamos con la congestión de largo en los 0,8525. Cuidado con esta congestión, como vemos, atrapa perfectamente a la cotización cada vez que llega a ella. 0,8525, resistencia muy importante. La resistencia más importante viene delimitada por la directriz bajista de largo plazo que hemos visto anteriormente, delimitada en temporalidad mensual. Nos pasaría sobre los 0,8570, directriz que, como vemos, momentáneamente e incluso en temporalidad diaria, algún día se nos ha pasado por encima, pero no hemos tenido ninguna confirmación efectiva en el largo plazo, que es donde realmente debemos de tener las confirmaciones de los quiebres de estas directrices de largo plazo. 0,85, como hemos comentado, 0,8570, 0,8575, principal resistencia para la semana que viene. Desde ahí probaríamos una congestión de mediano plazo en los 0,84, 0,8644. 0,8644 como última resistencia para la semana que viene. Y por la parte de abajo, como primer soporte inmediato, 0,8409. Desde ahí nos llegaríamos a una congestión de mediano largo, 0,8344. Soporte importante, una directriz alcista de mediano nos aparece en el escenario junto con la congestión de mediano de los 0,82 58, 0,82, 60. Va a ser este nivel el principal soporte para la semana que viene. Los 0,82, 58 y en caso de quebrarlo, incluso atacaríamos el precio de apertura anual como último soporte en la zona de los 0,81, 25. Niveles inmediatos cuando abra el mercado el domingo por la noche. Por la parte de arriba, 0,8466 y por la parte de abajo el primer soporte inmediato 0,8409. Bueno, pues terminamos el análisis de previsión para la semana que viene del 29 de abril al 3 de mayo del presente año 2013. Esperamos, como siempre, que estos niveles que le hemos colocado y esta lectura del mercado pues le sea de utilidad para su operativa de corto plazo y operativa intrasemana. Ya saben, en Forex Índices estamos para atenderles ante cualquier duda o cualquier cuestión del mercado. Pueden seguirnos también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, nos busquen y se hagan seguidores nuestros y así recibirán todas las actualizaciones y todos los análisis que vamos realizando día tras día, los análisis de última hora o las informaciones de última hora a través de Facebook, Twitter, LinkedIn, en fin, estamos en todas las redes sociales si quieren seguirnos y si quieren alguna consulta un poquito más particular, pues pueden ponerse en contacto a través del formulario de contacto de nuestra página web. Nada más, muchas gracias a todos y el lunes estaremos a primera hora, como siempre, con esos análisis y esos niveles de intradía. Muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene.